Resurrección del Señor. Vi como una gloria resplandeciente entre dos ángeles vestidos de guerreros. Era el alma de Jesús, que penetrando en la roca, vino a unirse con su cuerpo santísimo. Vi los miembros moverse, y el cuerpo del Señor, unido con su alma y con su divinidad, salir de su mortaja, radiante de luz. Me pareció que en el mismo instante una forma monstruosa salió de la tierra, de debajo de la peña. Tenía cola de serpiente y cabeza de dragón que levantaba contra Jesús. Me parece que además tenía cabeza humana. Vi en la mano del Salvador resucitado una bandera flotante. Pisó la cabeza del dragón y pegó 3 golpes en la cola con su palo. Después el monstruo desapareció. He visto con frecuencia esta visión en la resurrección, y he visto una serpiente igual que parecía emboscada en la concepción de Jesús. Me recordó la serpiente del paraíso, todavía era más horrorosa. Pienso que esto se refiere a la profecía. El Hijo de la Mujer quebrantará la cabeza de la serpiente. Todo eso me parecía un símbolo de la victoria sobre la muerte, pues cuando vi al Señor romper la cabeza del dragón, ya no vi el sepulcro. Jesús, resplandeciente, se elevó por medio de la peña. La tierra tembló. Un ángel parecido a un guerrero se precipitó del cielo al sepulcro sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y estaban tendidos en el suelo sin dar señales de vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó, tocó los lienzos solos y se retiró con la intención de anunciar a Pilato lo sucedido. Sin embargo, esperó un poco, porque había sentido el terremoto y había visto al ángel echar la piedra a un lado y el sepulcro vacío, mas no había visto a Jesús. En el momento en que el ángel entró en el sepulcro y la tierra tembló, el Salvador resucitado se apareció a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido, parecido a un manto, flotaba tras de sí y parecía de un blanco azulado, como el humo visto al sol. Sus heridas estaban resplandecientes. Se podía meter el dedo en las aberturas de las manos. Salían rayos de la palma de la mano a la punta de los dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se prosternó para besar sus pies, mas él la levantó y desapareció. Se veían relucir faroles a lo lejos, cerca del sepulcro, y el horizonte se esclarecía al oriente, encima de Jerusalén. Las santas mujeres en el sepulcro. Las santas mujeres estaban cerca de la pequeña puerta cuando nuestro Señor resucitó, pero no vieron nada de los prodigios que habían sucedido en el sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto guardia, porque no estuvieron la víspera a causa del sábado. Se preguntaban entre sí con inquietud: ¿quién nos levantará la piedra de la entrada? Querían echar agua de nardo y aceite odorífero sobre el cuerpo de Jesús, con aromas y flores. Querían ofrecer al Señor lo más precioso que habían podido encontrar para honrar su sepultura. La que había llevado más cosas era Salomé. No era la madre de Juan, sino una mujer rica de Jerusalén, parienta de San José. Resolvieron poner sus aromas sobre la piedra y esperar que algún discípulo viniera a levantarla. Los guardias estaban tendidos en el suelo como atacados de una apoplejía. La piedra estaba echada a la derecha, de modo que se podía abrir la puerta sin dificultad. Los lienzos que habían servido para envolver el cuerpo de Jesús estaban sobre el sepulcro. La grande sábana estaba en un sitio,
pero con los aromas solo. Las vendas estaban sobre el borde anterior del sepulcro. Los paños con que María había envuelto la cabeza de su hijo en el mismo sitio. Vi a las santas mujeres acercarse al huerto. Cuando vieron los faroles y los soldados tendidos alrededor del sepulcro, tuvieron miedo y se alejaron un poco. Pero Magdalena, sin pensar en el peligro, entró precipitadamente en el huerto, y Salomé la siguió a cierta distancia. Las otras dos, menos resueltas, se quedaron a la puerta. Magdalena, al acercarse a los guardias, tuvo miedo y se volvió con Salomé, y las dos juntas, pasando entre los soldados tendidos en el suelo, entraron en la gruta del sepulcro. Vieron la piedra quitada, pero las puertas estaban cerradas. Magdalena las abrió, llena de emoción, y vio apartados los lienzos. El sepulcro estaba resplandeciente, y un ángel estaba sentado a la derecha sobre la piedra. No sé si Magdalena oyó las palabras del ángel, mas salió perturbada del huerto y corrió rápidamente a donde estaban reunidos los discípulos. No sé tampoco si el ángel habló con María Salomé, que se había quedado a la entrada del sepulcro. La vi salir muy deprisa del huerto detrás de Magdalena y reunirse a las otras dos mujeres, anunciándoles lo que había sucedido. Se llenaron de sobresalto y de alegría al mismo tiempo, y no se atrevieron a entrar en el huerto. Casio, que había esperado un rato alrededor, pensando quizá ver a Jesús, fue a contarlo todo a Pilato. Al salir, dijo a las santas mujeres todo lo que había visto, y las exhortó a que fueran a asegurarse por sus propios ojos. Ellas se animaron y entraron en el huerto. Estando en la entrada del sepulcro, vieron dos ángeles vestidos de blanco, con trajes sacerdotales. Las mujeres se asustaron y, cubriéndose los ojos con las manos, se prosternaron hasta el suelo. Pero un ángel les dijo que no tuvieran miedo, que no buscaran al crucificado, porque había resucitado y estaba lleno de vida. Les enseñó el sitio vacío, les mandó que dijeran a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús les precedería en Galilea y que debían acordarse de sus palabras: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores, lo crucificarán y resucitará al tercer día. Entonces los ángeles desaparecieron. Las santas mujeres, temblando pero llenas de gozo, se volvieron hacia la ciudad. Iban conmovidas, no se apresuraban y se paraban de cuando en cuando para mirar si veían al Señor o si Magdalena volvía. Mientras tanto, Magdalena llegó al cenáculo. Estaba como fuera de sí y llamó con fuerza a la puerta. Algunos discípulos estaban todavía acostados, durmiendo. Otros se hallaban levantados. Pedro y Juan abrieron. Magdalena les dijo desde afuera: «Han sacado al Señor del sepulcro, no sabemos dónde lo han puesto». Después de estas palabras, se volvió corriendo al huerto. Pedro y Juan entraron en la casa y dijeron algunas palabras a los otros discípulos. Después la siguieron corriendo, Juan más deprisa que Pedro. Magdalena entró en el huerto y se dirigió al sepulcro, conmovida de cansancio y de dolor. Estaba cubierta de rocío. Su manto se había desprendido de la cabeza y de los hombros, y sus largos cabellos se veían descubiertos y flotantes. Como estaba sola, no se atrevió a bajar a la gruta y se paró un instante a la entrada. Se arrodilló para mirar dentro del sepulcro por entre las puertas y, al echar atrás sus cabellos que le caían sobre la cara, vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados a las extremidades del sepulcro, y oyó la voz de uno de ellos que decía: «Mujer,
¿por qué lloras?». Ella gritó en medio de su dolor, pues no veía más que una cosa, no tenía más que un pensamiento, que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Magdalena respondió al ángel: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Después de estas palabras, viendo el sepulcro vacío, salió y se puso a buscar acá y allá. Le pareció que iba a encontrar a Jesús, presentía confusamente que estaba cerca de ella, y la aparición de los ángeles no podía distraerla. Se diría que no veía que eran ángeles, y no podía pensar más que en Jesús. Jesús no está allí. ¿Dónde está Jesús? La vi errante de un lado a otro, como una persona extraviada en su camino. El cabello le caía por ambos lados sobre la cara. Una vez tomó todo el pelo con las manos y después lo partió en dos, echándolo atrás. Entonces, mirando a su alrededor, vio a 10 pasos del sepulcro, al oriente, en el sitio donde el huerto sube en dirección a la ciudad, aparecer una figura vestida de blanco entre los arbustos, a la luz del crepúsculo, y corriendo de ese lado, oyó estas palabras: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella creyó que era el hortelano, y en efecto, el que le hablaba tenía una azada en la mano y sobre la cabeza un sombrero ancho que parecía hecho de corteza de árbol. Yo había visto bajo esta forma al obrero de la parábola que Jesús había contado a las santas mujeres en Betania, poco antes de su pasión. No estaba resplandeciente de luz, pero se parecía a un hombre vestido de blanco, visto a la luz del crepúsculo. A estas palabras: «¿A quién buscas?», ella respondió: «Si tú lo has tomado, dime dónde está, y yo iré a por él». Y enseguida se puso a mirar en derredor. Entonces Jesús le dijo con el timbre habitual de su voz: «María». Ella conoció el acento y, olvidando la crucifixión, muerte y sepultura, le dijo como otras veces: «Raboní», que significa maestro. Se puso de rodillas y extendió los brazos a los pies de Jesús. Mas el Salvador, deteniéndola, le dijo: «No me toques, pues aún no he subido hacia mi Padre. Vete a decir a mis hermanos que subo hacia mi Padre y el suyo, hacia mi Dios y el suyo. Pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Y desapareció. Supe por qué Jesús había dicho «no me toques», pero no me acuerdo bien distintamente. Yo pienso que habló así a causa de la impetuosidad de Magdalena, demasiado absorta en el pensamiento de que vivía de la misma vida que antes, y creía que todo estaba como antes. En cuanto a las palabras de Jesús: «Todavía no he subido hacia mi Padre», me fue explicado que no se había presentado aún a su Padre después de su resurrección, y que todavía no le había dado gracias por su victoria sobre la muerte y por la obra cumplida de la redención. Fue lo mismo que decir que las primicias de la alegría pertenecen a Dios, que ella debía primero volver en sí y dar gracias a Dios por el cumplimiento del misterio de la redención, pues había querido besar sus pies como antes. No se acordó más que de su amado, y olvidaba con la violencia de su amor el milagro que tenía ante sus ojos. Magdalena, después de la resurrección del Señor, se levantó deprisa y, como si hubiese visto un sueño, corrió otra vez al sepulcro. Vio sentados a los 2 ángeles que le dijeron lo que habían dicho a las otras 2 mujeres sobre la resurrección de Jesús. Entonces, segura del milagro y de lo que había visto, buscó a sus compañeras y las encontró en el camino que conduce al Gólgota. Ellas andaban errantes, llenas de temor, esperando la vuelta de Magdalena y con vaga esperanza de encontrar a Jesús en alguna parte.
Toda esta escena no duró más que 2 minutos. Podían ser las 3:30 de la mañana cuando el Señor se le apareció, y apenas salía del huerto cuando Juan entraba, y después Pedro. Juan se paró a la entrada del sepulcro, miró por la puerta entreabierta y vio el sepulcro vacío. Pedro llegó entonces y bajó a la gruta, a donde vio los lienzos doblados, como se ha dicho. Juan lo siguió y a esta vista creyó en la resurrección. Lo que Jesús les había dicho, lo que estaba en las Escrituras, lo veían claro, y hasta entonces no lo habían comprendido. Pedro tomó los lienzos bajo su capa y se volvieron corriendo. Yo he visto el sepulcro con ellos y con Magdalena, y siempre he visto los 2 ángeles sentados a la cabeza y a los pies, como en todo el tiempo que Jesús estuvo en el sepulcro. Me parece que Pedro no los vio. Más tarde vi a Juan decir a los discípulos de Emaús que mirando desde arriba había visto un ángel. Quizá el espanto que le causó esta visión fue causa de que dejase a Pedro pasar delante, y quizá no habla de ello en el Evangelio por humildad, por no decir que había visto más que Pedro. Entonces vi a los guardias levantarse y recoger sus picas y sus faroles. Estaban aterrados, salieron pronto del huerto y llegaron presto a la puerta de la ciudad. Mientras tanto, Magdalena se juntó con las santas mujeres y les contó que había visto al Señor en el huerto y después a los ángeles. Sus compañeras le respondieron que ellas también habían visto a los ángeles. Entonces Magdalena corrió a Jerusalén y las mujeres se volvieron al huerto, pensando sin duda encontrar a los 2 apóstoles. Al acercarse, Jesús se les apareció vestido de blanco y les dijo: «Yo os saludo». Ellas se echaron a sus pies, mas él les dijo algunas palabras, pareció indicarles algo con la mano y desapareció. Entonces corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que habían visto al Señor. Estos no querían creer ni a ellas ni a Magdalena, y calificaron cuanto les decían de sueños de mujeres, hasta la vuelta de Pedro y de Juan. Al volverse Juan y Pedro, encontraron a Santiago el menor y a Tadeo, que los habían seguido, y estaban muy conmovidos, pues el Señor se les había aparecido cerca del cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan, y me parece que Pedro lo vio, pues me pareció haber sentido un terror súbito. No sé si Juan lo conocería. Relación de los guardias del sepulcro. Casio fue a ver a Pilato 1 hora después de la resurrección. El gobernador romano estaba aún acostado y mandó entrar a Casio. Le contó con gran emoción todo lo que había visto. Le habló de la conmoción de la peña, de la piedra alzada por un ángel y de los lienzos allí aislados en que Jesús había sido envuelto. Añadió que Jesús era ciertamente el Mesías, el Hijo de Dios, y que había resucitado verdaderamente. Pilato escuchó esta relación con terror secreto, pero sin demostrarlo, dijo a Casio: «Tú eres un supersticioso. Has hecho una necedad en ponerte cerca del sepulcro del Galileo. Sus dioses se han apoderado de ti y te han hecho ver todas esas visiones fantásticas. Te aconsejo que no cuentes eso a los príncipes de los sacerdotes, porque podría costarte caro». Hizo como si creyera que el cuerpo de Jesús había sido escondido por los discípulos y que los guardias contarían la cosa de otro modo, sea por excusarse de su negligencia o ya por haberse dejado engañar con hechizos. Habiendo hablado así, Casio salió y Pilato fue a sacrificar a sus dioses. Presto vinieron 4 soldados a hacer la misma relación a Pilato, mas no se explicó con ellos y los mandó a Caifás. Vi parte de la guardia en un gran patio cerca del templo, donde se habían juntado muchos judíos ancianos. Después de algunas deliberaciones, tomaron a los soldados uno por uno
y a fuerza de dinero o de amenazas, los forzaron a que dijeran que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús mientras dormían. Los soldados respondieron que sus compañeros que habían ido a casa de Pilato podrían desmentirlos, y los fariseos les prometieron que lo compondrían todo con el gobernador. Mas cuando los 4 guardias llegaron, no quisieron negar lo que habían dicho en casa de Pilato. Se había extendido la voz de que José de Arimatea había salido milagrosamente de la prisión, y como los fariseos daban a entender que esos soldados habían sido sobornados para dejar llevar el cuerpo de Jesús, estos respondieron que ni ellos podían presentar su cuerpo, ni los guardias de la prisión podían presentar a José de Arimatea. Perseveraron en lo que habían dicho y hablaron tan libremente del juicio inicuo de la antevíspera y del modo como se había interrumpido la Pascua, que los pusieron en la cárcel. Los otros esparcieron la voz de que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús, y este embuste fue extendido por los fariseos, los saduceos y los herodianos, y divulgado por todas las sinagogas, acompañándolo de injurias contra Jesús. Sin embargo, la intriga no tuvo efecto generalmente, pues después de la resurrección de Jesús, muchos justos de la ley antigua se aparecieron a multitud de sus descendientes, que eran capaces de recibir la gracia, y los excitaron a que se convirtiesen a Jesús. Muchos discípulos dispersados por el país y atemorizados vieron también apariciones semejantes, que los consolaron y los confirmaron en la fe. La aparición de los muertos que salieron de sus sepulcros después de la muerte de Jesús no se parecía en nada a la resurrección del Señor. Jesús resucitó con su cuerpo renovado y glorificado, que no estaba sujeto a la muerte, y con el cual subió al cielo en presencia de sus amigos. Mas esos cuerpos que habían salido del sepulcro eran cadáveres sin movimiento, dados por vestido a las almas que de ellos se cubrieran, para volverlos a dejar en la tierra hasta que resuciten, como todos nosotros, el día del juicio. Estaban menos resucitados que Lázaro, que vivió realmente y murió por segunda vez. Fin de estas meditaciones para la Cuaresma. El domingo siguiente, si no me equivoco, vi a los judíos lavar y purificar el templo. Ofrecieron sacrificios expiatorios, sacaron los escombros y, tapando las señales del terremoto con tablas y alfombras, continuaron las ceremonias de la Pascua, que no se habían podido acabar el mismo día. Declararon que la fiesta se había interrumpido por la asistencia de los impuros al sacrificio, y aplicaron, no sé cómo, a lo que había pasado una visión de Ezequiel sobre la resurrección de los muertos. Además, amenazaron con penas graves a los que hablaran o murmuraran. Sin embargo, no calmaron sino a aquella parte del pueblo más ignorante y más inmoral. Los mejores se convirtieron primero con sigilo y después de Pentecostés abiertamente. Los príncipes de los sacerdotes perdieron una gran parte de su osadía al ver la rápida propagación de la doctrina de Jesús. En el tiempo del diaconado de San Esteban, Ofel y la parte oriental de Sion no podían contener a la comunidad cristiana y tuvo que ocupar el espacio que se extiende desde la ciudad hasta Betania. Vi a Anás como poseído del demonio. Lo encerraron y no volvió a aparecer. Caifás estaba como loco furioso. Tal era la violencia de la ira secreta que lo devoraba. El jueves, después de Pascua, Ana Catalina dijo: «Hoy he visto a Pilato hacer buscar inútilmente a su mujer. Estaba escondida en casa de Lázaro, en Jerusalén. No podían adivinarlo, pues ninguna mujer habitaba en aquella casa». Esteban, que no era conocido por discípulo, le llevaba la comida y las noticias de fuera. Esteban era primo de Pablo, ambos hijos de 2 hermanos.
Aquí concluye la época 11ª, con la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuya relación duró desde el 18 de febrero hasta el 16 de abril de 1823.